Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy traigo para ti un tratamiento de electroporación. Antes de iniciar, quiero agradecerles todos sus comentarios, todas sus recomendaciones. De hecho, este tratamiento me lo han estado solicitando bastante. Gracias a todas las personas que me han escrito de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, de México. De verdad, muchas gracias por todos sus buenos comentarios. Todos esos comentarios me impulsan a estudiar más y a presentarles cada vez mejores tratamientos y lo más innovador dentro de la cosmética. También quiero decirte que el curso de dermacosmética básica ya pronto saldrá a la venta. Es un curso en línea y también es en respuesta a todas aquellas personas que me han solicitado cursos en línea. De verdad, muchas gracias por seguir mi canal y bueno, pues seguimos en contacto. Vamos a iniciar nuestro tratamiento de electroporación. Como sabemos, el primer paso de nuestro protocolo es la limpieza. En este caso voy a utilizar un bálsamo limpiador de Janssen, que es una línea cosmecéutica alemana. En este caso no voy a demaquillar o a desmaquillar porque mi modelo viene desmaquillada, así es que únicamente voy a proceder a la limpieza de la piel. Recuerden que una buena limpieza es indispensable para que tu tratamiento tenga éxito. De hecho, en este caso es todavía más importante porque vamos a realizar una electroporación. Y para que mi electroporación tenga éxito, la piel debe de estar perfectamente limpia y también adelgazar un poco la capa córnea o hacerla un poco más permeable, suavizando las proteínas de la capa córnea a través del peeling enzimático que más adelante vamos a aplicar. Recuerden trabajar escote también, el cuello y las orejas. Las orejas son importantísimas y detrás de las orejas porque también corresponden a la piel facial. Ya limpiamos la piel de nuestra modelo y ahora vamos a hacer la aplicación del peeling enzimático. En este caso voy a aplicar un peeling de enzimas en gel. La verdad es que este producto me fascina porque la mayoría de los peelings enzimáticos vienen en pasta. Este viene en un gel súper manejable y es muy suave, pero con un muy buen efecto. Tanto que puedes aplicarlo también en párpados. Lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar de 3 a 5 minutos. Se va a aplicar desde el escote, todo el cuello, las orejas, detrás de las orejas. Y vamos a esperar que este peeling haga su efecto. Este peeling contiene enzimas de la papaya y de la piña. Las enzimas proteolíticas de la papaya se llaman papaína y las enzimas proteolíticas de la piña se llaman bromelina. Estas dos enzimas están combinadas en este peeling enzimático, pero como pueden observar es un peeling súper manejable en un gel y nada agresivo, es decir, no vas a correr ningún riesgo en el momento de aplicarlo. Eso es muy importante a la hora de que tú elijas productos para tu clínica de belleza, para tu cabina o para tu spa. En párpados aplicamos muy suavemente, siempre teniendo cuidado de que no penetre en ojo. Y vamos a esperar entonces 5 minutitos para que este peeling haga su efecto y mi piel tenga mucho menos resistencia eléctrica y mayor permeabilidad a lo siguiente que vamos a aplicar.
Bueno, hasta aquí vamos en el tiempo del peeling, ya lo retiré, pero antes de seguir con el tratamiento quiero hablar un poquito de este equipo. Este equipo se supone que trae varias funciones para hacer en un solo tratamiento un tratamiento de lifting, pero analizando la función que tiene cada electrodo, cada maneral, la verdad es que yo les recomendaría que los apliquen por separado. Voy a ir explicando cada maneral qué función tiene. Por ejemplo, este que traigo en mano es un ultrasonido. Es un ultrasonido a 0.5 y 0.6 MHz. Por lo tanto, solamente vas a poder trabajarlo unos 5 minutos. ¿Para qué me va a servir? Para hacer un efecto de sonoforesis. ¿Qué quiere decir esto? Penetrar producto, pero a nivel epidérmico. Es decir, este producto a través de sonoforesis, que es onda ultrasónica, va a penetrar únicamente hasta nivel epidérmico. Insisto, solamente lo puedes trabajar unos 5 minutos por los megahertz que maneja esta onda ultrasónica. Este mismo equipo, y cuando tú termines, este equipo de ultrasonido trae onda continua y onda pulsátil y diferentes potencias o diferente intensidad. Después de que apliques este ultrasonido, como genera calor en las células, hay que aplicar después lo que es la crioterapia o martillo frío, de esa manera se le conoce. Este maneral lo que hace es enfriar muchísimo, bajar muchísimo la temperatura, unos 5 grados aproximadamente, para contrarrestar el calor que se generó en la piel por la sonoforesis. Así es que estos van a ir de la mano, y también este último, que es un bioelectroestimulador. Esta es una corriente alterna que se aplica para estimular los músculos y hacer un lifting. La verdad es que si yo pienso en aplicar todas estas corrientes en un solo tratamiento, desde mi perspectiva es demasiado estímulo para la piel. Yo preferiría, como lo vamos a hacer hoy hago electroporación, el siguiente tratamiento hago sonoforesis y luego hago bioelectroestimulación y luego vuelvo a repetir. La bioelectroestimulación la puedes manejar entre 15 y 20 minutos, manejando cada músculo por separado. Es decir, porque he visto algunas técnicas donde solamente corren el maneral y no. La bioelectroestimulación hay que ir estimulando de acuerdo a cómo corre la fibra de cada músculo facial. Y por último, que es el tratamiento que hoy traigo para ustedes, pues vamos a trabajar con la electroporación. La electroporación es este maneral, y que es, bueno, pues es una onda electromagnética, y esta onda electromagnética, que es atérmica, es decir, no va a generar calor en la piel, y esta onda de radiofrecuencia que genera una onda electromagnética, va a hacer que el producto penetre en la piel. Para que un producto sea verdaderamente electroporado, tiene que llegar por lo menos a la dermis papilar, es decir, donde está ya la circulación sanguínea. Mi objetivo es que a través de esta onda electromagnética, de esta corriente alterna de alto voltaje, mi célula, todas las células tienen una membrana que se llama membrana citoplasmática. Esta membrana lo que va a hacer recibiendo esta onda electromagnética, los fosfolípidos que están alrededor de esta membrana citoplasmática, junto con estas proteínas, a través de esta onda electromagnética va a abrir unos pequeños canales
a través de estas proteínas. La membrana citoplasmática es la protección de la célula. Ella decide qué entra a la célula y qué sale de la célula. Así es que a través de esta corriente electroestética, por un momento voy a estimular a esta membrana y a estos lípidos con proteínas para que momentáneamente abran pequeños canales y permitan el acceso a ciertas moléculas, iones o agua. En la electroporación no importa si es una sustancia ionizable, es decir, no importa si tiene polaridad. El canal se abre y penetra a la célula lo que tú estés electroporando. Lo que sí es importante es que deben ser sustancias hidrosolubles. Este maneral trae el depósito para que tú pongas el sérum o el principio activo que vas a electroporar. Se pueden electroporar sinergias, es decir, ampollas o ampolletas o viales que vengan diferentes tipos de principios activos o un solo principio activo como vitamina C, como ácido hialurónico, o puedo electroporar una sinergia de sustancias. Una vez que tú ya hayas puesto tus principios activos aquí, lo vuelves a conectar en el electrodo, lo engarzas, lo enroscas y luego colocas. Y este trae una bolita de cristal por donde va a estar saliendo el sérum o el principio activo en lo que tú estás trabajando el electroporador. Es importante que el electroporador siempre lo tengas en contacto con la piel, que no lo levantes para que la persona no reciba un arco de descarga eléctrica. Así es que vamos a iniciar nuestro tratamiento. Bueno, pues aquí estamos ya electroporando. Hicimos una sinergia de principios activos antioxidantes y ácido hialurónico. Como sabemos, todos los productos antioxidantes en la actualidad son indispensables ya por toda la contaminación y por el estrés que vivimos. Antes de olvidarlo, recuerden siempre poner a su cliente su plaquita o su pulsera de circuito, porque es radiofrecuencia bipolar. En este caso tenemos dos polos de esa manera. La onda de radiofrecuencia, no es que estés trabajando radiofrecuencia, ¿sí? Y recuerda también que solamente vas a trabajarlo de 5 a 10 minutos máximo. ¿Por qué? Porque la zona donde tú vas trabajando es la zona donde la célula va haciendo este efecto de abrir poros. Se le llaman porinas a estos canales que abren estas proteínas para que pueda ingresar el principio activo a las células. Así es que a través de estas porinas de la membrana celular es que los principios activos que yo puse en este dispositivo van a entrar en la piel. ¿Qué voy a obtener como resultado? Pues una célula nutrida, una célula oxigenada, porque puse producto o principio activo antioxidante. Siempre recuerda que tu punto de partida en un tratamiento será utilizar antioxidantes. Todos los necesitamos con urgencia, así como hidratación profunda. Y también recuerda que en el lugar donde tú vas pasando el maneral es la zona donde está sucediendo la electroporación. Únicamente ahí, conforme vas pasando, se va llevando a cabo el proceso de electroporación. Si nos damos cuenta, es muy sencillo
es solamente comprender lo que está sucediendo a nivel bioquímico. ¿Qué voy a trabajar después? Pues sigue la mancuerna perfecta, que es la mascarilla. Recuerda ir cuidando tu tiempo de aplicación, que sean 2 minutos y medio de un lateral y 2 minutos y medio del otro, o 5 y 5. Esto ya lo determinas tú y de acuerdo también a la necesidad de la piel. Lo trabajas lentamente en círculos pequeños, y aquí muy importante, porque aquí no estoy trabajando musculatura, no estoy trabajando realmente un lifting, finalmente estoy trabajando una nutrición celular, una oxigenación celular a través de mis principios activos. Así es que solamente circulitos. Y recuerda, el siguiente tratamiento puedes hacer una sonoforesis con el ultrasonido y luego una bioelectroestimulación y luego vuelves a empezar. Y con esta forma de trabajo vas haciendo un proceso regenerativo en la piel. Ya terminamos de aplicar la electroporación o de realizar la electroporación. Y ahora voy a pasar un poquito de martillo frío o de crioterapia, que finalmente siempre le hace bien a la piel. En este caso, pues no estoy aplicando ninguna forma de electricidad sobre la piel. Así es que esta es una buena opción después del electroporador, después del ultrasonido o de la sonoforesis que puedes hacer con el otro maneral. Y va a beneficiar muchísimo a la piel. ¿Por qué? Porque con la electroporación hicimos toda una vasodilatación. Recuerda que en la electroporación deja de pasar el electroporador y las porinas que se hicieron en la membrana celular se cierran automáticamente. Es decir, los principios activos ya quedaron ahí dispuestos en la célula, y ahora todo este estímulo que hicimos a nivel de sistema circulatorio, toda esta vasodilatación, pues ahora vamos a hacer una vasoconstricción. Y a través de esta crioterapia vamos a lograr esa vasoconstricción para beneficiar pues la epidermis y también, como no, la dermis, porque este frío llega hasta zona dérmica. Recuerda que la piel, una de sus principales funciones es la termorregulación. Es decir, yo ahorita estoy haciendo una vasoconstricción y la piel, para mantener su temperatura óptima, acelerará circulación para volver a elevar temperatura. Con esto estoy ayudando a la mejor nutrición del tejido. Estoy ayudando a la desintoxicación también del tejido, es decir, que la circulación venosa se acelere y por lo tanto también la arterial. Que se liberen nutrientes y oxígeno y se retiren toxinas y dióxido de carbono. Así es que trabajo aquí sí un poquito más en dirección muscular. Todas las zonas del rostro, y como vieron también ya trabajamos cuello y escote también. Elevamos un poquito nuestro mentón y marcamos perfectamente el óvalo facial. Y también todo el contorno de los malares.
Y nuestra ceja, este músculo ciliar y el frontal, también lo estimulamos con crioterapia. Después de esto vamos a aplicar, ahora sí, nuestra mascarilla, que es la mancuerna perfecta con todos los principios activos que depositamos a través del proceso de electroporación. Vamos entonces a aplicar nuestra mascarilla. Ahora estamos aplicando nuestra mascarilla. En este caso voy a aplicar doble mascarilla. Primero voy a aplicar una mascarilla cremosa, que es esta mascarilla de rejuvenecimiento de la línea dorada de Janssen, y posteriormente sobre esta voy a aplicar una mascarilla plástica. Recuerda que la mascarilla, cuando son hidratantes, cuando son nutritivas, cuando son antiedad, siempre se aplicarán también sobre párpados y sobre labios, y también sobre las orejas, la parte que te resta de la mascarilla. Te preguntarás por qué las orejas es muy importante, y esto lo aprendí de una gran maestra que tuve hace muchos años. Y es verdad, la piel de las orejas es la que está siempre más expuesta a todo el medio ambiente, al sol, al clima en general, y es piel del rostro también, aunque muchas veces no nos gusten las orejas, pero es una piel que debemos atender, porque es verdad, me ha tocado ver pieles muy cuidadas y las orejas hechas un desastre, manchadas, ya con muchas arrugas, y eso se debe a que ni se lavan las orejas junto con la piel del rostro, no se las tonifican, no se ponen crema, no se ponen gel, no se ponen protector solar. Así es que perfectamente aplicada en todo el escote también, y el cuello hasta detrás de las orejas. Y sobre esta vamos a aplicar nuestra mascarilla plástica. Voy a poner primero una gasa que voy a humedecer en un poco de tónico micelar, también de piel madura. Voy a extenderla sobre esta mascarilla, y sobre esta gasa aplicaré mi mascarilla plástica. Me han preguntado que cómo se aplica una mascarilla plástica sin gasa. Les haré un video sin gasa, pero la verdad, por eso es que selecciono este tipo de gasa que tiene una red completamente abierta, para que no intervenga con los principios activos y su efecto oclusivo. Es muy importante que sea de malla abierta por ese motivo, pero también lo puedes hacer sin gasa. Insisto, me lo han pedido, les grabaré un video futuro desde cómo se prepara una mascarilla plástica y su aplicación sin gasa. La gasa se pone también en ojos y en labios cuando es una mascarilla hidratante, nutritiva, oxigenante. Solamente cuando es para piel acnéica, grasa, hipercromías, pues no la vas a poner en labios y en ojos. Ya terminamos de aplicar nuestra mascarilla plástica. Esta es una mascarilla de lodo del mar muerto de Janssen. Viene en un paquete específico de 30 gramos porque es lo que necesitas para cubrir escote, cuello y rostro. Siempre en la aplicación de una mascarilla plástica debes de cuidar mucho el tiempo, es decir, la preparas y tienes un corto tiempo para hacer la aplicación, porque si no esta fragua o se seca y ya no pudiste aplicarla. Así es que si no tienes mucha experiencia, lo que yo te recomiendo es que
prepares la mitad, apliques la mitad del rostro y luego preparas la otra mitad y aplicas el resto. Conforme te vayas haciendo más hábil, pues ya prepararás los 30 gramos en una sola aplicación. Es importante que cuides todos los bordes de la mascarilla, que no te queden muy delgados, porque en el momento que tú la retiras van a quedar muchos grumitos adheridos a la piel. Y también que cubras los ojos, los labios, cuando son mascarillas de minerales, que son hidratantes, que son nutritivas. ¿En qué casos no? Cuando son mascarillas antiseborreicas, para acné, para control de hipercromías. Es decir, mascarillas que puedan agredir la zona de los labios y de los ojos, ahí no se van a aplicar. Solamente aquellas que puedan hacer aporte a esta piel tan delicada. Y también cuidar siempre el tiempo de pose, es decir, de 15 a 20 minutos. Si a los 15 minutos la mascarilla ya fraguó, ya secó, entonces es importante que retires, porque si la dejamos más tiempo, en lugar de hacer un efecto oclusivo de penetración, es decir, que ayude a penetrar todo lo que ya pusimos en la piel, va a ser un efecto contrario, va a ser un efecto de absorción y me puede deshidratar también la piel. Así es que esta creencia de que mientras más tiempo dure la mascarilla voy a tener mejor efecto, aquí no aplica de ninguna manera. Así es que vamos a esperar los 15 o 20 minutos según mi modelo para retirar esta mascarilla. Vamos entonces ahora a retirar nuestra mascarilla. Pasaron 15 minutos. Y lo primero que vamos a hacer es despegar todos los bordes. Estos bordes vamos a irlos despegando para finalmente poder retirar toda nuestra mascarilla. Como ven, es una mascarilla que se vuelve plástica, es de alginato, ya desde ahí es altamente hidratante, más los principios activos que esta posea, bueno, pues nos da un excelente resultado en la piel, que creo que lo pueden observar en cámara. La piel se ve muy diferente de cuando iniciamos el tratamiento a este punto. Volviendo al tema de la electroporación, muy seguido me preguntan, oye, el ultrasonido me sirve para penetrar, la radiofrecuencia me sirve para penetrar producto. En realidad es que la onda ultrasónica, cuando trabajamos onda ultrasónica y con principios activos en base a agua, pues nos va a hacer un efecto que se llama sonoforesis, pero nunca se va a comparar a una electroporación. Por eso siempre les contesto, si quieres realmente penetrar principios activos en la piel, pues la única y la mejor técnica va a ser la electroporación. ¿Por qué? Porque la sonoforesis me va a acercar el producto a la epidermis. Y recuerden que la célula tiene una membrana selectiva. Eso no me garantiza que va a llegar a la célula. Puede entrar por los canales intercelulares, incluso llegar a dermis papilar, pero no me garantiza que la célula va a tomar esos principios activos. En la electroporación, pues se abren esos canales momentáneos no selectivos, es decir, ahí la célula ya no determina que sí entra y que no. Aquí ya retiramos todos los residuos y voy a retirar un babero para recoger todo lo que restó de la mascarilla. Ahora voy a tonificar para equilibrar este pH y empezar
a regresarle a la piel pues ese manto hidrolipídico, es decir, regresarle su pH. Y recuerden que las lociones, las cremas, vienen con el pH específico para la necesidad de cada tipología cutánea o de cada biotipo cutáneo. Aquí estoy trabajando un tónico que lo puedes pulverizar. Yo ahorita lo estoy aplicando con pincel. Y después de esto, hacer algunas maniobras nada más de penetración. Para finalmente sellar mi tratamiento. Después de esto aplicaré mi crema antiedad también, que tiene efecto lifting, y mi protector solar. Recuerda, orejas y detrás de las orejas. Todo el escote y cuello. Este que apliqué es un tónico micelar, también de la línea de oro de Janssen. Y finalmente voy a aplicar esta línea de efecto, esta crema, perdón, de efecto lifting, también de Janssen. Para terminar mi tratamiento. El masaje en tu tratamiento siempre será indispensable. Así es que, si no lo manejas, empieza a manejarlo con tus clientes y también en casa. Hay que enseñarle al cliente a trabajar su propio rostro. Mentón, orbicular de labios y labios. El masaje en rostro, recuerda que es superficial a presión media, nunca a presión profunda. Finalmente vamos a aplicar un protector solar y bueno, pues lo nuevo en los protectores solares es que no únicamente traen protección para los rayos UVB-UVA, sino que también ahora traen protección para los rayos infrarrojos. Todavía no definen los parámetros de protección porque las investigaciones son muy nuevas, pero es importante ya contar con un protector que traiga protección contra infrarrojo, porque está comprobado que los rayos infrarrojos causan un gran daño en la piel, y también en cuestión de las hipercromías es todo un tema. Con esto yo estoy terminando mi tratamiento de electroporación. ¿Cuál es el objetivo de la electroporación? Asegurarme de que mis principios activos van a llegar al interior de la célula.